la energía del Evangelio me parece que está bloqueada, sin caminos, sin espacios para entrar en contacto vital con los hombres y mujeres de fe. Y predicado desde el interior de esa tradición religiosa en crisis, el Evangelio no puede desplegar toda su fuerza humanizadora y salvadora. Y mi pregunta es, ¿a dónde puede llegar? ¿No ha llegado el momento de reclamar un nuevo estatus del Evangelio para ponerlo claramente y decididamente en el centro de las comunidades cristianas? Fíjense las cosas que se han dicho. El Vaticano II dice, fijaos, el Evangelio es en toda época, a lo largo de los siglos, el principio de toda su vida para la Iglesia. Yo estoy convencido de que tenemos que recuperar de alguna manera el protagonismo central que tuvo el Evangelio en el nacimiento y en el crecimiento de las primeras comunidades cristianas. A mí me parece que tenemos que empezar a entender y a refundar las parroquias y las comunidades cristianas, entendiéndolas antes que nada como el espacio donde en medio de esta sociedad secular y plural, aquí se acoge el Evangelio con todas sus consecuencias, donde se acoge el Evangelio. Volver a fundar las comunidades cristianas que están mal fundadas, no responden, estas estructuras que desde el Papa que han perdido capacidad de respuesta. Refundar las parroquias y las comunidades sobre la experiencia directa y inmediata del Evangelio. Para mí, solo el Evangelio directamente percibido y cantado puede regenerar el tejido de muchas parroquias e iglesias. Yo esto sé que puede haber muchos caminos. Yo me decanto por esto. No creo que es tan difícil, viendo la experiencia de las comunidades de base de Latinoamérica, que no hay que traducirlas aquí sin más, pero creo que no es tan difícil, unos aportes y ayudas, instaurar un nuevo espacio para escuchar juntos, no el sermón del párroco, no, escuchar juntos directamente el Evangelio. No es suficiente, ni mucho menos, la predicación de Dios. Reunir en pequeños grupos, creyentes, poco creyentes, malos creyentes, incluso increyentes, en torno al Evangelio. Darle al Evangelio la oportunidad de entrar en contacto directo con los hombres y mujeres de hoy, que su puerta pueda llegar a los problemas, a la vida, a los desafíos que tenemos hoy. Y sueño con una cosa, y lo digo. Yo sé muy bien que el pueblo sencillo no tuvo problemas con Jesús. El problema era eran los dirigentes religiosos. Hay que despertar en el pueblo sencillo el deseo del Evangelio. Y no es tan difícil, no es tan difícil. Que conozcan de verdad el Evangelio sin que nadie les esté predicando y mareando. Que lo disfruten y que lo reclamen a la jerarquía. Que se levanten diciendo, ¿eso que se está hablando? ¿Qué tiene que ver con el Evangelio? Aquí habla del reino de Dios, nos está hablando de Dios y de los que, pero no está hablando del reino de Dios. Michel Lecoq, gran converso, decía porque yo pienso que si el pueblo sencillo se hace con el Evangelio, puede arrastrar a la jerarquía. La jerarquía va también a arrastrar. Y Michel Lecoq decía, es el pueblo cristiano quien salvará el cristianismo, y no sus dirigentes, que al fin y al cabo no pueden sino seguir. No sé si es verdad. El Evangelio